osciloscopio Bluetooth usando un STM32. Podemos ver la aplicación, nos conectamos al dispositivo Bluetooth y podemos verificar dos ondas. Este osciloscopio tiene dos canales. El verde, en este caso, está conectado a un Arduino que está realizando una onda cuadrada, y el amarillo, que es la onda sinusoidal de 50 Hz de la tensión alterna de mi casa. Podemos regular ambos canales con una entrada de 5 y 50 voltios. En este caso voy a regular el 1. Ahí podría ingresar una tensión de 50 voltios, pero como usamos un Arduino, lo dejamos con 5 voltios. No puedo hacer esto con el segundo canal, ya que estoy utilizando un transformador para reducir la tensión de 220 a 12 voltios, y como este es mayor a 5 voltios tengo que utilizar 50 voltios como entrada en el osciloscopio. Este potenciómetro sirve para regular el tiempo de captura de lo más rápido a lo más lento. Esta lectura ya es demasiado lenta, por eso la onda sale deformada. Con el potenciómetro podemos regular y adaptarnos a lo que nosotros queramos ver. También podemos modificar en la aplicación para reducir la tensión y poder visualizar tensiones más grandes o más pequeñas. Bueno, el osciloscopio necesita una tensión de entrada de 12 voltios y los componentes son fáciles de conseguir, y lo único complicado es realizar el montaje de la placa y programar el SPM. Aquí tenemos el dispositivo Bluetooth, el microcontrolador y resistencias, capacitores y transistores que necesito para hacer funcionar este osciloscopio. Bueno, veamos el diagrama. Hoy les explicaré en detalle cómo es el funcionamiento. Bueno, este es el esquema del osciloscopio. Iniciamos con el jack de tensión de entrada, que necesitamos una tensión de 12 voltios de corriente continua, 12 voltios, y estamos modificando esta tensión con transistores, diodos y resistencias para sacar una tensión simétrica de 0.0, más 6 voltios y menos 6 voltios. Utilizamos el amplificador operacional y este circuito para tener esta fuente simétrica, y esta fuente simétrica la utilizaremos para alimentar a otros dos amplificadores operacionales. Cabe aclarar que el STM32 trabaja con una tensión de 3.3 voltios. El módulo puede ser energizado con 5 voltios, pero internamente tiene un regulador dentro del módulo, un regulador que alimenta al STM32 con 3.3 voltios. Entonces los pines del microcontrolador también trabajan con 3.3. En este caso utilizamos el PA0 y el PA1 como canal 1 y canal 2 para poder leer la tensión de entrada. Los estamos utilizando como pines analógicos. Podemos seleccionar tensión de 5 y 50 voltios para la lectura de señal. Tenemos dos jacks, canal 1 y canal 2, los canales de entrada. Acá tenemos un selector para poder escoger si utilizaremos 5 voltios como entrada o 50 voltios. En este caso
vemos el circuito para 5 voltios. Tenemos un divisor de tensión resistivo que está bajando la tensión de 5 voltios a 1.65 voltios. Y esta tensión reducida está yendo a otro selector para poder escoger de la misma manera 550 voltios y alimentamos, bueno, esta señal llega a nuestra entrada del amplificador operacional. Para poder escoger 550 voltios deberíamos mover los dos selectores, porque reducimos de 5 voltios a 1.65. Si nuestro STM trabaja con 3.3 voltios. Bueno, la razón es que nuestro microcontrolador lee solamente señales positivas y no negativas. En este caso, si tenemos una onda senoidal, solo podríamos leer las partes positivas y no las negativas. Para poder leer estas partes negativas, lo que se realiza es poder subir esta onda de entrada a esta parte. De esta manera podemos leer las señales positivas como las negativas. De tal manera que al integrado o al microcontrolador le llega a 0 voltios, esta parte sería 1.65 voltios y la parte superior 3.3 voltios. En caso de poder leer una señal de corriente continua, por ejemplo de un Arduino, tenemos una onda cuadrada de 5 voltios. La tensión que llegaría a nuestro microcontrolador sería esta. Teniendo 1.65 y 3.3. Entonces cada vez que tengamos 0 voltios en nuestra señal de Arduino, tendremos 1.65 voltios en nuestro microcontrolador STM32. Y cuando tengamos 5 voltios, tendremos 3.3 voltios en nuestro microcontrolador. Esta solo es la explicación de por qué estoy utilizando dos amplificadores operacionales. En la aplicación no necesitan realizar ningún cálculo ni modificación para poder ver de esta manera correcta la onda sinusoidal que están midiendo o de esta manera la onda cuadrada que se está midiendo. Entonces, nuestra señal de 5 voltios está siendo reducida a 1.65 e ingresa a nuestro amplificador operacional. A esta señal se le suma otros 1.65 voltios. Tenemos un regulador de tensión de 3.3 y otro divisor resistivo que nos bota 1.65 voltios. De esta manera tenemos lo que les había indicado. Cuando tengamos 0 voltios acá, tendremos 1.65 aquí, y cuando tengamos 5 en esta parte, tendremos 3.3 en esta. De esa manera se está sumando 1.65 voltios a nuestra tensión de entrada del canal 1 para poder tener los 3.3 voltios que le llegarán al microcontrolador. Pero en esta parte del amplificador estamos invirtiendo esta señal, de tal manera que a la salida sale una tensión negativa y utilizamos un segundo amplificador para invertir esta señal de negativa a positiva, y esta señal positiva es la que le llega a nuestro STM32. De la misma manera será para 50 voltios. Si seleccionamos la entrada de 50 voltios, tenemos un divisor resistivo que está reduciendo de 50 voltios a 1.65, y de esta salida de la regulación de 50 voltios llega a nuestro amplificador operacional. De la misma manera se suma 1.65.
Bueno, se repite dos veces ya que tenemos dos canales, canal 1 y canal 2. Para poder seleccionar la tensión de entrada, ya sea 5 o 50 voltios, debemos modificar ambos selectores, tanto el de entrada como el de salida, como para canal 1 y canal 2. Acá tenemos un tercer pin analógico que lo estamos utilizando con un potenciómetro para poder regular la velocidad de muestreo que va a realizar el microcontrolador. Y por último tenemos nuestro módulo Bluetooth conectado a los pines PA10 y PA9. Tenemos dos reguladores de 3.3 voltios para tener señales separadas tanto para el canal 1 como para el canal 2. Si utilizaríamos solo una, las señales de entrada se mezclarían y no tendríamos una lectura clara. También estoy utilizando un regulador de 5 voltios, que es el que se encarga de alimentar a los dos reguladores de 3.3 voltios y de alimentar al Arduino, al STM32. Del STM32 se está alimentando al potenciómetro para regular la velocidad y al módulo Bluetooth. Este regulador está siendo alimentado por la parte positiva de nuestra fuente simétrica, del punto 0 a GND, y más 6 voltios al regulador de 5 voltios, ya que necesitamos que el punto 0 sea GND tanto como en el STM32 y en nuestro regulador de tensión. Bueno, esto sería todo en tanto el esquema. La placa PCB ya está diseñada teniendo la segunda capa o la capa superior, estas líneas rojas que serían los puentes externos para poder realizar esta placa a una sola cara, que sería el azul. Montamos todos los componentes, todos estos componentes son comerciales, no hay ningún componente complejo que sea difícil de conseguir. Solo es realizar la placa, quemarla y poder montar los componentes. Y los puentes rojos serían los puentes superiores para poder conectar todos los circuitos. En tanto, el programa de Arduino estará en la descripción para que puedan grabarlo. El programa del STM32 se utiliza una velocidad de comunicación de Bluetooth de 115.200 baudios. Esto significa que se debe modificar el módulo Bluetooth para que trabaje con esa velocidad, ya que todos vienen con una velocidad de trabajo de 9600. Utiliza esta velocidad para que tengamos una mayor comunicación para enviar las lecturas que se están realizando. Utilizamos el PA0 como canal 1, el PA1 como canal 2 y el PA2 como lector del potenciómetro para poder regular las velocidades. Este es el programa del STM32, lo pueden grabar, montar la placa y la aplicación estará en la Play Store para que puedan descargarla. Bueno, para todos los que van a utilizar el osciloscopio sin caja, tenemos la entrada de los canales con positivo a la izquierda y negativo a la derecha en ambos canales, canal 1 y canal 2. Para regular la tensión de entrada tenemos que colocar los jumpers a la izquierda para el canal 1, tanto el superior como el inferior, ambos jumpers a la izquierda, y para el canal 2 colocarlo en 50 voltios, ambos jumpers deberían estar a la derecha. Entonces, solamente cambiando ambos jumpers podríamos regular la tensión de entrada que vamos a utilizar. Enseguida les muestro cómo está el osciloscopio montado en su caja.
Bueno, para el montaje del osciloscopio realicé dos chicotillos con estos terminales y en la otra punta un cocodrilo para negativo y estos otros que son muy parecidos a los del osciloscopio. Bueno, la carcasa fue impresa en 3D, el modelo también lo tendrán para descargar. Este es el potenciómetro y bueno, los terminales hembra para estos terminales están en la caja. Toda la parte posterior ya está cableado. Aplico silicona después de hacer las soldaduras porque estos cables son muy delgados y tienden a quebrarse rápidamente. Acá en los interruptores son dos conmutadores dobles para poder cambiar con un solo accionamiento los ambos terminales que les expliqué en el circuito. Y acá se encuentra toda la placa ya montada y montada en la caja, ¿no? Todos los componentes montados también. Se utilizan 3 tornillos para sujetar la caja y el terminal de entrada de 12 voltios. Recordarles que el módulo Bluetooth debe ser modificado con la velocidad de trabajo, que son 111.000 y algo que les he indicado en el programa. Para poder programar el módulo STM32 necesitan un adaptador de USB a TTL, o yo en este caso tengo el propio programador del STM32. Con el tiempo realizaré un tutorial de cómo programar este micro. Si quieren hacer este osciloscopio pueden descargar el programa y bueno, ya les he indicado que necesitan el programador. Con eso lo programan. Podrían buscar otros videos de cómo programar este integrado, no es complicado. Si tengo tiempo subiré un video indicativo. Bueno, aquí podemos ver el osciloscopio a la derecha en la tablet y a la izquierda un osciloscopio Hantek. Estoy realizando la medición de los 50 Hz de la tensión alterna. Podemos ver que las ondas son muy parecidas. El osciloscopio Hantek a la izquierda se pueden ver más largas las ondas porque tiene la opción de regular la tensión para poder visualizarla, algo que iré aumentando a futuro en la aplicación. Una pequeña variante que tenemos en la aplicación es la línea verde, que en este caso es el canal 1. Esta está un poco más arriba de los 0 voltios, ya que estoy utilizando resistencias con el 5% de tolerancia, y es por eso que el canal 1, la línea verde, sale arriba de lo que es 0 voltios. El amarillo no pasa esto, aunque igual utilizo, ahí he desconectado el canal, igual utilizo resistencias con 5% de tolerancia, pero está en 0. Si utilizara todas las resistencias en el osciloscopio, todas las resistencias de precisión, entonces no tendríamos este inconveniente. Y podemos ver la onda senoidal de la corriente alterna. Espero que este proyecto sea de su agrado y de su utilidad. Nos veremos en el siguiente video.